¿Cierto? Vamos con despacho económico de carga. Bueno, aquí quiero que participen un poco, ¿no? Empecemos con alguna definición de qué es lo que es el despacho económico de carga. Cuando nosotros tenemos que abastecer una demanda, supongamos el ejemplo que está dibujado, donde tenemos 4 barras, en 2 barras hay generación y en 2 barras hay demandas, conectados por 1, 2, 3, 4, 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Bueno, la demanda total es de 100 megavatios, ¿no es cierto? La demanda C vale 40 y la D 60. Entonces yo tengo que abastecer 100 megavatios. ¿Cómo puedo abastecer esos 100 megavatios? Bueno, una posibilidad es con 20 megavatios en la barra B, en el generador B, y 81,3 megavatios el generador A. Porque si la demanda es de 100, la generación total me da 101,3. Primera pregunta. ¿Por las pérdidas en la línea? Por las pérdidas en la línea, perfecto. Ahora, ese es un posible despacho de generación. Otro posible despacho de generación es decir, bueno, el generador B va a generar 80 y el A 20,37. Si ustedes se fijan en la tablita del costado, ahí están las pérdidas en cada una de las líneas y la generación. El primer despacho de generación, las pérdidas me dan 1,316 megavatios. Y en el segundo caso, las pérdidas se reducen a 0,37 megavatios. ¿No es cierto? Bueno, entonces, siempre se cumple que la potencia generada va a ser la suma de la potencia demandada más las pérdidas en las líneas, ¿no es cierto? Y uno se podría preguntar, ¿cuál es el mejor despacho? ¿El de arriba o el de abajo? Parece que el de abajo. Parece que el de abajo, ¿no es cierto? Bueno, ese criterio de decir el de abajo, porque tengo menores pérdidas, le está faltando un condimento, que es el signo pesos. ¿Sí? En el despacho de abajo, que yo tengo mayor generación del generador B que del generador A, ¿qué pasa si el costo de generar con el generador B es mayor que el costo de generar con el generador A? Entonces yo estoy diciendo, el generador B es más caro que el generador A, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, puede darse la situación que si yo valorizo la generación total, ¿no es cierto?, me salga más caro el segundo despacho de generación que el primero, a pesar de que tengo menores pérdidas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Gerardo. Sí. Bueno, entonces, cuando uno habla de despacho económico,
está hablando de cuál es el despacho que me sale más barato en total. Yo sumo cuánto me sale generar con el generador A, sumo cuánto me sale generar con el generador B, y la combinación de generación entre A y B, que me abastece las demandas más las pérdidas, pero al mínimo costo, eso es lo que yo llamo despacho económico. Despacho económico es aquel que minimiza los costos totales de generación. ¿Sí? Bien. Y ya que estamos, una preguntita que no tiene nada que ver con despacho económico de carga, pero sí con el tema anterior. Yo les podría preguntar, mirándolo así como está el flujo de carga, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál habrá sido el generador que he puesto como barra PB, perdón, como barra slack? Para resolver el flujo de carga. Ahí tengo dos flujos de carga, ¿cierto? ¿Cuál de los generadores lo puse como barra slack? ¿El A o el B? ¿Qué opinan ustedes? El A, ¿Por qué? tensión nominal 132. No, no es por eso. Por el ángulo. Bueno, si bien no es por eso, pero generalmente ese me da un indicio porque generalmente a la slack se le pone ángulo cero. ¿Y por qué más? Fíjense, la generación veamos el flujo de arriba, ¿no? El generador A tiene 20 megavatios, redondito. Y el otro tiene 81,3161. ¿Ustedes creen que yo le he especificado ese valor al generador A para que el generador B me salga 20? No, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la barra slack es la que hace que cierre todo el flujo, el balance de potencia, digamos, donde la generación tiene que ser igual a la demanda más las pérdidas. Entonces yo al ponerlo como barra slack al generador A, ¿qué es lo que está haciendo? Me está generando los 80 megavatios que me faltan para abastecer la demanda, más las pérdidas. Y las pérdidas esas han salido automáticamente del resultado del flujo de carga. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Bueno. Sigamos con despacho económico nomás. Bueno, yo les voy a dar un pantallazo rápido de lo que es generación, demanda y despacho de generación en el SADI, como para que ustedes estén situados en lo que está sucediendo en el país. ¿Sí? Bueno, aquí ustedes ven la distribución de demanda. Fíjense que si sumamos Gran Buenos Aires más Buenos Aires, ¿cuánto nos da? El 50% de la demanda. Bueno, la mitad de la demanda está en Buenos Aires. ¿Sí? De ahí se entiende por qué digamos, toda la red troncal de 500 kilovoltios en general va del resto del país hacia Buenos Aires para llevar la potencia generada hacia Buenos Aires, ¿cierto? Fíjense que el NOA participa apenas con un 8%, ¿sí? Que bueno, apenas un 8% no es tampoco, si lo comparamos, por ejemplo, con el Cuyo, NEA o Patagonia, o Comahue incluso, que tienen una demanda menor que el 8%, o sea, como participación, ¿no? Este gráfico es muy interesante, nos muestra cómo se relaciona la energía, ¿sí? La demanda de energía con el PBI. ¿Qué es el PBI?
Producto Bruto Interno. ¿Y qué es el Producto Bruto Interno? La recaudación en un año. La Recaudación impositiva en un año. No es la recaudación positiva, es la riqueza del país, es Es la el producción. total de bienes y servicios producidos por el país. ¿Sí? Producto Bruto Interno es la cantidad de bienes y servicios producidos por el país. Por eso es que se le dice la riqueza del país. Fíjense, ahí está graficado en barras la variación del PBI. Ahí tienen, por ejemplo, en el año 2001, 2002, ha sido la hecatombe que hemos tenido en el país cuando ha sido el cambio de gobierno, que cayó de la Rúa, y bueno, hemos tenido 4 presidentes y hubo una devaluación muy grande. En esa ocasión el PBI cayó muchísimo, ¿no es cierto? El PBI cayó más del 10%, y fíjense cómo la demanda de energía varió para abajo, ¿sí? Se redujo un 2,1%, debido a la recesión del país. Cerraron fábricas, bueno, fue un desastre. Entonces, al caer el PBI, cae la demanda de energía. Después hubo una recuperación. Obviamente, si uno está en el pozo, un escaloncito que suba ya es mucho. Por eso es que aparece una variación del PBI del año siguiente del 7,5%. Bueno, como la Argentina nunca hace las cosas bien, bueno, ese PBI también empezó a caer, hasta que en el 2009 apareció el tema de la famosa burbuja inmobiliaria a nivel mundial, donde también recesión, ¿sí? Y caída del PBI, y por lo tanto caída de la demanda. Al año siguiente, recuperación. Si estás en el pozo, un poquito que mejores ya es una variación importante, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, fíjense cómo lamentablemente la situación del país se repite, ¿no? Estamos bien y después empieza a caer, a caer, a caer. Fíjense lo que vamos 2018 y 2019. La última variación del PBI también ha sido una caída del 2,5% los últimos años, y la demanda también fue en disminución. Bueno, no me quiero imaginar cómo será la situación actual con el tema de la pandemia. Entonces, concepto que les tiene que quedar claro: hay una correlación entre PBI y evolución de la demanda de energía. Mayor PBI, mayor producción de bienes y servicios, mayor producción industrial, ¿no es cierto? Entonces, mayor consumo de energía. Esto es un poco lo que hemos dicho en la primera clase. ¿Se acuerdan que decíamos que el consumo de energía es un índice del desarrollo, del nivel de desarrollo de un país? Bueno, esto es lo mismo. Ingeniero, Sí. y en el año 2000 hubo una disminución del PBI, pero un aumento en la demanda. No, en el año 2000. Sí. Del 2000 al 2001, del 2000 al 2001 cayó la demanda. No digo del 99 al 2000. Del 99 al 2000. Ah, Sí, bien, ya lo vi. Del 99 al 2000 es esto, ¿sí? El PBI, ¿no es cierto? El PBI cayó, pero no tanto. Por eso es que aparece una subida. Bien. Por ahí también hay 2 factores importantes, ¿no? Uno es la demanda, uno es el PBI y el otro la temperatura, ya lo vamos a ver. Entonces, a veces puede suceder que si uno tiene un año con inviernos muy calurosos, veranos muy calurosos o inviernos muy fríos, ¿no es cierto? Entonces también hay un aumento por el efecto de la temperatura,
y se pueda compensar o incluso superar el efecto del PBI, ¿cierto? Bueno, esto es algo relacionado con lo anterior. Aquí estamos hablando de lo que es la demanda de potencia. La demanda de potencia, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto? Potencia es un valor puntual. La energía es la integral de la potencia en el tiempo, ¿no es cierto? En este caso ustedes pueden ver que la demanda de potencia va creciendo año a año, salvo algunos pocos años donde se da la situación inversa. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, en el 2002, donde hubo una caída muy importante en la, digamos, del PBI, de la actividad económica, bueno, hubo también una caída importante de la demanda de potencia, ¿no? Y del 2018 al 2019 también hubo una pequeña caída de la potencia. La potencia es lo que nos está dando la máxima solicitación que va a tener el sistema, ¿sí? El máximo requerimiento de generación y máximo requerimiento de lo que es el transporte de energía eléctrica, ¿no? Entonces, generalmente la demanda siempre va creciendo, mucho o poco, pero va creciendo, ¿no? Piensen ustedes que casi todas las tasas de crecimiento interanuales son positivas, ¿sí? Y hay muy pocas negativas. Tenemos menos 3,9, el menos 0,4 y menos 0,8. Fíjense que incluso que cuando decrece la demanda, en general no son valores grandes, ¿sí? Y la otra cuestión es que un valor promedio de crecimiento de la demanda es más o menos el 5% entre un año y otro, ¿sí? Bueno, antes que se me pase, les doy la contraseña, que a partir de las 10:30 es JB larga LEZJ. Aquí le voy a poner el chat. JB larga JB larga LEZJ. A partir de las 10:30. Bueno, yo les decía que la otra variable importante es la temperatura. Entonces aquí ustedes pueden ver el rango de temperaturas que en general se mueve a nivel país. Están todas las semanas del año calendario, desde enero hasta diciembre, y aquí está la banda. Este sería el valor mínimo, aquí sería el valor promedio y el valor máximo. Y en líneas grises, en cuadraditos grises, es la demanda, por ejemplo, la temperatura del año 16, la temperatura del año 17, ¿no es cierto? Eso, esto como ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, que en este año, en el año 17, 2017, la temperatura de invierno ha sido mayor que el promedio, y que incluso las máximas temperaturas que hubo en años anteriores. Entonces, de esperar que en este año, ¿sí?, el pico de demanda de invierno haya sido menor que el de años anteriores. ¿Estamos? O sea, ha sido invierno más tibio, por así decirlo. Y es probable también que la energía, ¿sí?, la energía total también haya sido menor que en años anteriores, aunque quizás se haya compensado con lo que ha sucedido acá, ¿sí?, donde ha sido un verano un poquito más cálido. Y aquí aparece algo muy interesante, y son todos los puntos que se grafican en función de la demanda de energía, en este caso, ¿sí?,
en el eje de las abscisas, de las ordenadas, y la temperatura en el eje de las abscisas. Entonces aquí se puede ver que para una temperatura cercana a los 20 grados es cuando hay un menor requerimiento de la demanda. A medida que empieza a aumentar la temperatura a partir de los 20 grados, bueno, la gente empieza a prender más aire acondicionados y la demanda empieza a aumentar. Algo similar para el otro lado, ¿sí? Cuando la temperatura es menor que 20 grados, ¿sí? La gente empieza a prender las estufas y también la demanda comienza a aumentar. Esto es algo muy característico y algo muy interesante. Otra cuestión también para tener en cuenta es la forma de la curva de la demanda. Aquí ustedes pueden ver en lleno lo que sería un día típico y en punteado un día de máxima demanda. En este caso es de invierno y aquí abajo de verano. Fíjense en cómo son distintas las curvas, ¿no? En invierno el pico se da a la noche, ¿sí? Donde toda la gente va a su casa, prende las luces, prender a la tele, lo que sea, entonces hay mayor actividad a la noche y ahí es donde se produce el pico nocturno. Prender las estufas, la calefacción, entonces el pico de la noche. Sin embargo, en el verano, como cuanto más calor es a la siesta, ¿sí? Y es cuando la gente prende los aires acondicionados, se verifica que el pico en el verano es a la siesta y no a la noche. Esto es lo que también a veces se le llama el efecto confort, ¿no? Evolución de la potencia generada por tipo de generación. Bueno, aquí ustedes ven cómo ha ido evolucionando los tipos de generación a lo largo del tiempo, desde el año 1992 hasta fines del 2019. ¿Qué es lo que se observa acá? Que lo que primero teníamos, ¿sí? Lo primero que teníamos como demanda es la hidráulica, ¿sí? Esto que es nuclear, después seguían las TB y las TG. Esos han sido los primeros tipos de generadores que hemos tenido. Con el transcurso del tiempo empezaron a aparecer los ciclos combinados, ¿sí? Que son estos celestes, ¿sí? Que al tener mejor rendimiento, entonces empezaron a aparecer más. Incluso lo que sucedía es que si nosotros vemos lo que son las TV, empiezan a reducirse las TV, ¿sí? Algunas por obsolescencia y otras porque se cerraban los ciclos. O sea, donde había una TV se agregaba el doble de potencia en general como turbogás y se convertía para ciclo combinado, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a aumentar los ciclos combinados. Después, como a partir del año 2009, empezó a haber un déficit de generación. La demanda, como les decía yo hace rato, en general siempre crece. Empezó a haber un déficit de generación, entonces lo que se hizo es llenar el país de generadores no económicos, alimentados motorcitos, diésel en general, que si bien no son económicos, pero bueno, solucionaban el problema de abastecer la demanda. Y eso empezó a crecer cada vez más. Finalmente, en los últimos años,
luego de los planes Renovar que había lanzado Macri, Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3, bueno, y varios otros más, empezó a incrementarse de manera notable lo que es la generación renovable, ¿no? Se espera todavía que ingresen mucha generación renovable aquí en el NOA dentro de, no sé, la semana que viene o la otra, ya empezaría a generar Cauchari en la Puna salteña, en la línea de 345 que va a Chile. Son 300 megavatios de solares y se espera que antes de fin de año ingresen 200 megavatios más de solares ahí, para poner un ejemplo en lo que es el NOA, ¿no? No hay mucha generación solar, sobre todo en el oeste catamarqueño, y también algo en La Rioja, en tanto que eólico solamente tenemos en La Rioja, el Parque Arauco, y algún generadorcito eólico chico en el Parque El Jume en Santiago del Estero. Bueno, cualquier cosa, chicos, por favor me interrumpen y seguimos. Bueno, aquí está la potencia instalada por zona. Esta es una tablita ya para que la vean cada uno, y la analicen, y van a poder ver cuál es el recurso que más hay en cada zona, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Comahue, vamos a ver que hay un alto recurso hidráulico. Si nos vamos al NOA, vamos a ver un alto recurso térmico. Y así, si nos vamos a Buenos Aires, ahí no hay nada de hidráulico, muy poco, y la mayor parte es térmica, ¿no? Si nos vamos al litoral, ¿qué tenemos en el litoral? Inge, Tenemos hidráulico, tenemos Yacyretá, toda la parte hidráulica. Sí, sobre biomasa, ¿está en camisa el aporte de energía en la sí, página? sí, es muy poquito, es muy poquito. Se le ha dado participación más por cuestiones marketineras, podríamos decir, para ayudar a lo que es toda la parte ambiental, pero los costos de la biomasa todavía están un poco caros, ¿no? Bien. Bueno, aquí también ven alguna otro temita interesante, y es la disponibilidad de la generación, porque no solamente interesa la cantidad que tenemos, sino de esa cantidad cuánto está disponible. Entonces ven, por ejemplo, que los grupos, el tipo de generación que tiene mayor disponibilidad son los hidráulicos, ¿no? Y en el caso de los térmicos, lo que menor disponibilidad tiene son las TV. En el caso de las nucleares, también la disponibilidad es un poco baja, porque cuando entran en mantenimiento, bueno, es un buen tiempo que tiene que estar fuera del servicio, ¿no? Si vemos la matriz energética del país, ¿no? Aquí se ve clarito que el 60% de la generación que hay a nivel país es térmica, ¿sí? Un cuarto de la generación es hidráulica, ¿sí? Y después tenemos el resto, el otro 60% térmica, 25% hidráulica, y el resto queda entre nuclear, renovable e importación. Fíjense que la energía renovable es bastante importante para lo que era hace muy poquitos años atrás. Bueno, aquí también tienen ustedes la oferta mensual de energía. Esto es un poco también para que analicen qué es lo que pasa con los recursos hidráulicos y los recursos de gas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a los recursos hidráulicos,
donde tenemos mayor generación hidráulica. Y bueno, nos vamos a los meses de verano, ¿sí? Donde hay más agua en los diques, ¿sí? En los embalses. Y bueno, y térmica, térmica a veces en estos meses de invierno a veces hay restricciones porque se lo utiliza también el gas para las industrias y para los de consumo domiciliario, ¿no? Otra, otra información importante para analizar es la participación por tipo de combustible equivalente a gas natural. ¿Qué significa? Significa que así como cuando nosotros veíamos sistema por unidad, era que normalizábamos todo, tomábamos algo como referencia, aquí se lo toma como referencia cuál sería el consumo equivalente a gas natural. O sea, si yo tengo gasoil, lo traduzco a consumo equivalente a gas natural, en cuanto a calorías, ¿no? Y bueno, fíjense en que realmente lo que es gas natural en sí se lleva el 83%. Es decir, que nuestra matriz energética es muy gas dependiente, lo cual no es bueno. Sí. Y los tipos de combustibles se relativizan al gas natural porque es el más económico. Porque es el más común. Sí, el más común, lo que se utiliza mayormente. Bien. Bueno, fíjense en que, como les digo, la matriz energética nuestra, vista desde este punto de vista, que está acá, donde tenemos térmico, hidráulico y renovable, se ve que lo que es térmico es muy elevado, un 60%. Por eso es que en el gobierno anterior se ha tratado de diversificar esa matriz energética con recursos renovables. ¿Sí? Y en lo que es térmico, fíjense, lo que es gas en sí es muy elevado. De todas maneras, hay que considerar que tanto el gasoil como el fuel oil son caros. Por lo tanto, es de desear también que esos combustibles se utilicen lo menos posible. ¿Mm? Bien, veamos el dibujito de abajo. Ahí hay algo interesante. Fíjense, el primero nos habla de el ciclo combinado, ¿sí? Lo que es cuánto es la generación que hay por ciclo combinado alimentado con GNC o con gasoil. ¿Sí? Y aparecen dos rendimientos, ¿sí? El rendimiento con GNC y con gasoil. Después aquí están las TG. Aparece cuánto es el rendimiento expresado en kilocalorías por kilovatios, ¿sí? Y tanto en GNC como en gasoil, y finalmente las TB con carbón mineral, fuel oil y GNC. Estos son los volúmenes generados. Ahora yo les pregunto, ¿cuál tiene mejor rendimiento? El gasoil. Gasoil. ¿Por qué? El ciclo combinado no tiene mejor rendimiento. A ver, pónganse de acuerdo. Y sí, sí, hay un mejor aprovechamiento de los recursos. Claro, porque el rendimiento aquí está expresado como kilocalorías por kilovatio. O sea, ¿cuántas kilocalorías necesito para obtener un kilovatio? Cuanto menos kilocalorías necesito,
A veces uno puede decir, bueno, es mucho el porcentaje en cuanto a potencia instalada, pero, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en La Rioja, de toda la potencia instalada que hay, generalmente muchas veces está, la mayor parte del tiempo genera la mitad o nada, ¿no? Entonces, una cosa es la potencia instalada y otra cosa es cuál es la generación. En la solar no. En la solar generalmente sí, un parque solar dice, bueno, yo genero 100 megavatios y voy a andar muy cerca de los 100 megavatios. Bueno, como para complementar los recursos de generación, ahí están los intercambios con los países vecinos. ¿Sí? Ahí se observa que el mayor intercambio es con Brasil. ¿Sí? Paraguay también es importante. Y vemos también que lo que se produce más es una importación que una exportación. En general, lo que se hace con los países vecinos es tratar de llegar a un balance cero entre importación y exportación. Se trata no tanto de comprar, sino de compensar lo que importamos con lo que exportamos. Bueno, acá un resumen de los distintos tipos de generación. Veamos, tipos de máquinas. Bueno, turbinas gas, vapor, ciclo combinados y centrales hidráulicas siempre se usan máquinas sincrónicas. Bueno, ya con tantas renovables que hay, yo ya debería agregar aquí una columna con las renovables. De las renovables, bueno, no hay una máquina sincrónica, sino realmente bueno, a veces sí, a veces no. Lo que es biogás y biomasa, bueno, termina habiendo una máquina sincrónica. La solar, por ejemplo, no. El tipo de rotor de las máquinas sincrónicas, ya lo hemos visto, en el modelo de las máquinas sincrónicas son rotor liso, en el caso de las máquinas térmicas, y polos salientes en la hidráulica, porque está relacionado con lo que está en el renglón siguiente. Las hidráulicas giran más lento y las turbinas a vapor, gas y ciclo combinado más rápido. La energía primaria, no renovable lo que es las térmicas, y sí es renovable, es el agua, las hidráulicas. Tiempo de arranque, importante, las turbinas de gas arrancan rápido, ¿sí? En menos de una hora ya puede arrancar. Las turbinas de vapor son varias horas, ¿sí? ¿Por qué varias horas necesitan de arranque las turbinas de vapor? Tiene que estar en régimen todo el sistema de calderas y turbinas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Para que funcione la turbina a gas, yo tengo que abrir la válvula, quemo el gas y ya tengo la energía, ¿cierto? En cambio, la turbina de vapor, hay que calentar el agua, que se genere el vapor, y recién voy a tener la energía. Entonces, ese lento es porque hay que producir el vapor primero. Entonces, eso lleva horas. Las centrales hidráulicas, también uno abre la turbina y la válvula y ya la turbina empieza a girar. Lo que es instalaciones. Bueno, dependiendo de la potencia, una máquina térmica se puede llegar a instalar en menos de un año, y una hidráulica, obviamente, eso sí, nos va a llevar más de un año. En cuanto al rendimiento, aquí sí expresado como porcentaje entre lo que es energía entregada versus energía consumida, ¿cierto? O sea, qué porcentaje de la energía primaria se transforma en potencia eléctrica.
Ahí están los valores que ustedes ya lo conocen. La turbina de gas tiene un rendimiento del 35%, la del vapor, la peorcita, con un 25%. El ciclo combinado mejora el rendimiento al 60% y las hidráulicas son las que tienen más rendimiento, 80-90%. En cuanto a impacto ambiental, las térmicas tienen un gran impacto ambiental por la emisión de gases, calor, ruido, vibraciones. Y las hidráulicas, el gran problema que tiene es el impacto, digamos, inicial por la inundación de las tierras y la deforestación necesaria para construir los embalses, ¿no? Esto un poco también para que lo tengan presente, lo que es el precio de generación, el precio final, mejor dicho, hacia el usuario. Hay varios componentes. Uno es el componente de la energía, que es el precio de la energía adicional, sobrecosto de combustible, sobrecosto transitorio de despacho, o sea, generación que está como reserva, ¿no? Después están los componentes de potencia más reserva, que es lo que se le paga al generador como potencia despachada, como potencia de servicio asociado, reserva rotante, etc. Y después vienen los cargos de transporte, que es lo que se le paga al transporte de alta tensión, Transener, y después lo que es las distribuidoras troncales, ¿no? En el caso del NOA, Transnoa, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el precio monómico. Eso es lo que nos da esas barritas que ustedes pueden ver mes a mes. Y después está el precio monómico estacional, que es el sancionado por CAMESA. Ese precio monómico estacional es la línea que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Que es menor que el precio real. Es decir, la diferencia entre esa línea que va ahí, ¿sí?, y el resto de la barrita es lo que el Estado está subsidiando. Si nosotros vamos, bueno, ahí ustedes ven también cómo va creciendo el precio monómico medio anual, ¿sí? Crece casi exponencialmente. Y aquí ustedes pueden ver, desde enero de 2018 a diciembre, cómo en barras gruesas cuál el costo monómico medio y aquí el precio estacional sancionado por CAMESA. Toda la diferencia esa la tiene que pagar el Estado. Obviamente, ¿de dónde sale la plata para eso? Y bueno, sale de los impuestos, ¿sí? O de hacer funcionar la maquinita, lo que nos da mayor inflación. Y ahí ustedes ven cómo en esta línea de puntos se ve cuál es el grado de cobertura del precio monómico. Es decir que más o menos el usuario está pagando un 64% del costo real de la energía. ¿Estamos? Entonces, todo lo demás es subsidio. Y ese subsidio es lo que produce el déficit de caja. Si ustedes se fijan aquí, este es del año 1999 hasta el 2013, como el saldo comercial energético, o sea, lo que se recauda versus lo que hay que pagar, a partir del año 2006, hubo una caída constante por congelamiento de tarifas. Lo mismo que está sucediendo ahora, ¿no? Así que no nos asustemos que vuelva a suceder, a pasar esto otra vez. Cuando se congelan las tarifas pasa esto. Hay mayor subsidio, pero de algún lado tiene que salir el dinero. Acuérdense que esta caída ha sido un poco el determinante de la hecatombe a nivel país que terminó con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y después Macri trató de recomponer esto con mucha oposición, pero bueno, ahora estamos volviendo otra vez a este tipo de políticas, ¿no? Bueno, en esa época se importaba gasoil de Estados Unidos, Países Bajos, Rusia,
Cuando hay un congelamiento de precio, los productores de gas no quieren generar porque dicen, ¿para qué voy a generar si no me pagan lo que corresponde? Entonces empiezan a cerrar los pozos, cae el gas, bueno, entonces hay que importar gasoil o hay que importar gas, como hace tiempo atrás estaban todos los buques metaneros importando gas, ¿no? Aquí vemos la producción de petróleo, de vuelta. Cuando hay un congelamiento de tarifas, ¿sí?, se empieza a producir menos. Y bueno, si se produce menos gas, hay que compensar por otro lado. ¿Alguna pregunta? Si bien esto ha pasado hasta el año 2012, los registros estos, es lo que pasa siempre que hay congelación de tarifas, ¿no? Hay un desfasaje entre lo que hay que pagar a la generación y lo que realmente se recauda, y bueno, se termina colapsando el país. Lamentablemente termina colapsando el país. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos un poco al costo de generación. ¿Cuál es el costo de generación? ¿Cómo funciona un generador? Aquí tenemos, por ejemplo, un modelito de una central de ciclo combinado. Está la turbina, entra el gas, tengo la entrada del gas a la turbina, se combina con el aire en la cámara de combustión, se prende la chispa y esto empieza a girar, lo cual acciona el motorcito, el generador sincrónico, ¿no? Entonces, esa potencia, esa energía que entra aquí como gas, ¿sí?, parte de eso se transforma en potencia eléctrica. Ustedes saben que en el caso de las turbinas, en los ciclos combinados, se utilizan los gases de salida para calentar agua, ¿no es cierto?, generar vapor y accionar la turbina de vapor. Por eso es que el ciclo combinado tiene mayor rendimiento que la TG sola, porque se aprovecha esos gases de salida para producir más energía eléctrica. Entonces, ¿de qué va a depender la potencia generada? Bueno, de la energía consumida. A mayor energía consumida, mayor puede tener como potencia de salida. Bueno, veamos esto un poquito más en detalle. Aquí vamos a ver varias funciones. Primero vamos a ver la función consumo de combustible. Y es este cuadrito que está acá. Si ustedes hacen un ensayo con un generador y miden cuánto consume ese generador para cada nivel de potencia generada, van a ver que tiene una forma de una parábola, ¿sí? A mayor potencia generada, me muevo hacia la derecha por el eje de la X, mayor va a ser el consumo de combustible. Y el consumo de combustible lo puedo medir en lo que ustedes quieran, en unidades de energía por hora o en volumen de combustible por hora, ¿sí? Puedo medirlo en kilojoule por hora como energía, BTU por hora, energía, British Thermal Units, o pueden ser metros cúbicos de gas, o metros cúbicos de agua, o toneladas de carbón, ¿no es cierto? Como ustedes quieran, o sea, en unidades de combustible o energía por hora. Y, como les digo, experimentalmente sale una función cuadrática. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando la máquina está parada, ¿cuánto es el consumo de combustible? Cuando la turbina está parada, Cuando la turbina está parada, ¿cuánto es el consumo de combustible? cero. Cero. Entonces,
aquí esta función H, que es consumo de combustible, que dice H de PGI, significa que es función de la potencia generada, la puedo escribir como A PGI al cuadrado más B PGI. Yo, ¿por qué he puesto más C? Lo vamos a ver más adelante. Si yo soy estricto y estoy hablando de consumo de combustible, ¿sí? La función es A por PG al cuadrado más B por PG a la 1, ¿no es cierto? Más 0. Por eso he puesto este C como rojo. ¿Sí? Y aquí le he puesto asterisco a los valores, a los coeficientes, esto A, B y C, para diferencial de otros A, B y C. ¿Sí? Entonces, con esta función, ¿sí? Si yo reemplazo aquí la potencia generada, puedo obtener cuántos kilojoules por hora consume la máquina en función de la potencia generada. ¿Está claro? Profe, ¿puede repetir de nuevo qué sería C? ¿A qué representa? C todavía no les he dicho qué representa. Lo vamos a ver a continuación ahora. Repito, si yo soy estricto y considero H como consumo de combustible, ese C vale 0. ¿Sí? Porque cuando PG es 0, H es 0. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero calcular cuánto cuesta el consumo, cuánto cuesta generar, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser? El costo de generación va a ser principalmente el costo del consumo de combustible. Entonces, si al consumo de combustible yo lo multiplico por el costo de combustible, voy a tener el costo de generación. Es decir, el consumo de combustible hemos dicho en kilojoules por hora. Estamos poniendo aquí energía. ¿Sí? Y pongo cuánto es el costo del combustible. Digo, son tantos pesos por kilojoule. Entonces se simplifican los kilojoules con kilojoule y me quedan pesos por hora. ¿Estamos? Ese sería el costo de generar debido al consumo de combustible. ¿Sí? Costo de generar debido al consumo de combustible. Y esa función también va a ser cuadrática porque es simplemente tomar la expresión esta H, ¿sí? Y multiplicarlo por una constante que es el precio del combustible. Entonces, en ese caso también sería una función cuadrática que pasa por el origen. Pero ¿qué sucede? Y vamos aquí. Los costos de generar no se deben únicamente al consumo de combustible. Un generador tiene costos fijos, ¿sí? ¿Cuáles son los costos fijos? Mantenimiento. Mantenimiento del generador. ¿Qué más? ¿Puede ser el montaje? No, eso es costo de instalación. Aquí estamos considerando que la máquina ya está instalada. Sueldos. ¿Sí? No lo vamos a hacer trabajar gratis a los empleados. Sueldos, impuestos, servicios internos como luz, por ejemplo, gas, si es que se utiliza gas para alguna cocinita, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces yo tengo costos fijos, es decir que el costo total de generación va a ser el costo del combustible consumido más el costo fijo. Y ese costo fijo es este CI que aparece acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, muchas veces lo que se hace
es traducir esos costos fijos a unidades de consumo de combustible. Es decir, si yo tengo un costo fijo, no sé, por decir, de 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? 1.000.000 de pesos por hora, ¿no? Yo podría decir que ese 1.000.000 de pesos por hora equivale a no sé cuántos kilojoules por hora, ¿sí? O sea, valorizo esos pesos en energía, o también lo podría haber valorizado esos pesos en metros cúbicos de gas, ¿sí? Por hora. Por eso es que a veces en el consumo de combustible aparece una constante, pero esa constante significa o representa los costos fijos expresados en consumo de combustible. ¿Se entiende? Sí. Seguro que se entiende. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, el costo de generación también va a ser una parábola, nada más que ahora no pasa por el origen, sino que va a estar desfasada el valor de los costos fijos, ¿sí? Hay otro valor que se llama costo medio de generación, que es el valor de la función costo de generación dividido en la potencia generada, que me da una curva así. ¿Para qué sirve? Que yo sepa, no sirve para nada. Pero les pongo porque a veces la bibliografía la presenta y para que tengan cuidado de no confundirlo con este otro concepto que aparece aquí abajo, que es el costo marginal de generación. ¿Qué es el costo marginal de generación? Es la derivada de la función costo de generación respecto a la potencia generada, ¿sí? Si yo derivo esta función costo, ¿qué me queda? 2A por PGI más B, ¿sí? Es esto que está acá. 2A PGI más B. B sub I, ¿no es cierto? 2AI y B sub I. Eso es una función lineal, ¿sí? Es esto que está acá. Me da una función lineal. Bueno, ahora quiero que interpretemos un poquito esto. Aquí tengo graficado de vuelta la función costo de generación en función de la potencia generada. Y les voy a presentar otro concepto que a veces se le llama costo incremental de generación. ¿Qué es el costo incremental de generación? Yo tomo aquí una variación de la potencia generada, ¿no es cierto? Paso de una potencia generada 1 a una potencia generada 2, y el costo de generación varía de un F1 a un F2, ¿no es cierto? El costo incremental de generación es la variación, ¿sí?, del costo de generación dividido en la variación de la potencia generada, ¿sí? Es un delta I sobre un delta de X, ¿sí? Es la pendiente que hay entre este punto y este punto. ¿Se entiende? Bueno, entonces el costo incremental de generación es cuánto, muchas veces se dice que es cuánto se incrementa la generación al variar la potencia generada en un megavatio, ¿sí? Fíjense, si yo aquí tengo las unidades, si yo tengo aquí un megavatio, perdón, aquí yo tengo un megavatio, entonces el costo incremental va a ser cuánto, cuál es el costo adicional de generar un megavatio más por hora. ¿Estamos? Bueno, aquí vamos a admitir uno. Bueno, Ríos, se ve que estaba dormido, ¿no? Que recién ha ingresado ahora.
Bueno, entonces el costo incremental de generación es cuánto me cuesta generar un megavatio más. Así lo podríamos interpretar. Ahora, ¿qué pasa si este delta PG se hace cada vez más pequeño y tiende a cero? Este delta F también se hace cada vez más pequeño. Si yo hago el cociente de delta PG, de delta F sobre delta PG, cuando delta PG tiende a cero, el costo incremental se va a hacer más próximo al costo marginal. Van a coincidir lo que es el costo marginal con el costo incremental cuando delta de PG tiende a cero. ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy explicando? Sí, Inge, se entiende. Sí, ingeniero. Otra cuestión acá. Cuando decimos que el costo incremental o la aproximación al costo marginal es cuánto se incrementa el costo de generación al variar un megavatio, no va a ser lo mismo si nosotros estamos hablando de una máquina de 100 megavatios que de una máquina de 3 megavatios, por poner un valor, ¿sí? Si nosotros variamos un megavatio en una máquina de 100 megavatios, estamos hablando de un 1%. Entonces, ese delta PG es prácticamente un diferencial de PG. Y estaríamos hablando, bueno, que el costo marginal, ¿sí?, ese costo incremental, es muy próximo al costo marginal. Pero si nosotros estamos trabajando con una máquina de 3 megavatios y yo varío, ¿sí?, la potencia generada en 1 megavatio, estoy hablando de un 33% del valor de la potencia generada. Entonces, ahí yo no puedo decir que el costo de incrementar 1 megavatio en una máquina chica, ¿sí?, va a ser igual al costo marginal. ¿Se entiende? ¿O necesitan que les vuelva a explicar? Sí, por favor, ¿puedes? Explica de nuevo, por favor. Bien. Hemos dicho que el costo incremental es delta de F sobre delta de P. ¿Sí? Si yo tengo un generador de 100 megavatios y el delta P vale 1, entonces ese delta P es prácticamente un diferencial porque es un 1%. Pero si yo tengo un generador de 3 megavatios y sigo manteniendo un delta P de 1, ¿no es cierto?, no puedo decir que es un diferencial porque es un 30% de la variación de potencia que puede tener ese generador. Hasta ahí me siguen. Sí. Ahora, Sí, ingeniero. cuando uno dice que el costo marginal de generación es cuánto aumenta la generación al variar 1 megavatio la potencia generada, ¿sí?, eso yo lo puedo decir en el primer caso del generador grande, donde ese delta PG es pequeño respecto a la potencia total. En el segundo caso, variar 1 megavatio en una máquina de 3 megavatios, voy a tener un delta de F muy grande. Entonces ahí no puedo decir, para máquinas chicas, yo no puedo decir que el costo marginal es cuánto se incrementa la generación al variar 1 megavatio. Para máquinas grandes sí. ¿Se entiende? Porque Sí, 1 ingeniero. megavatio
un megavatio tiene mucho peso en una máquina chica. Un megavatio tiene poco peso en una máquina grande y se acerca más al diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea que lo considera solamente para máquinas de potencia más grande. Para máquinas de potencia grande yo puedo decir en forma conceptual que el costo marginal de generación es cuánto se incrementa el costo de generación al aumentar la potencia generada en 1 megavatio. Para máquinas chicas yo tendría que decir, tendría que tomar otro delta. Tendría que tomar un delta de 1/10 de megavatio. ¿No es cierto? ¿Estamos? O sea, más pequeño. Sí, ingeniero. No, ahí se han superpuesto. O sea que es más pequeño el delta de P. En máquinas chicas yo tengo que tomar un delta de P más pequeño. Sí. ¿Mm? Bueno, veamos el práctico. Este es el problema 2 del práctico. Así vemos si se aclara un poco más los conceptos. Bueno, Benjamín, te pongo como coanfitrión. Ahora ya estás como coanfitrión para comenzar. Bueno, en 5 minutos se corta, nos volvemos a conectar, ¿no? Perfecto. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. ¿Ahí se ve bien? Sí, Bueno, fíjese, este es el trabajo, ya te habla lo que es despacho económico de cargas, es el trabajo práctico número 14. El programa número 1, bueno, ahí tienen para que completen ustedes la tablita, que habla de rendimiento, el tipo de centrales, el tiempo de arranque. Bueno, en función de lo que han ido viendo, ya lo pueden completar ustedes. Este es para ustedes. El problema número 2, que es el que vamos a ver ahora, habla justamente de la teoría que estaba mostrándole el ingeniero. Entonces nos dice acá que si la entrada de combustible de un generador en millones de BTU hora es la ecuación que tenemos acá marcada, nos pide determinar la ecuación para el costo de generación si el costo de combustible es de $2 por millón de BTU. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Partimos de lo que era la ecuación de combustible, lo tenemos acá H en función de PG1, que es 0,032 PG1 al cuadrado, más 5,8 PG1 más 120. Para este caso considerábamos el costo fijo, lo tomábamos como 0, y bueno, la función esta para el costo de generación, recuerden que era simplemente lo que es el consumo de combustible multiplicado por el costo del combustible, que es lo que tenemos acá. Perdón, Benjamín. Sí. No estamos considerando costo fijo 0, ¿no? Porque si no, esos 120 deberían ser 0. Listo. ¿Ah? Lo tengo yo anterior. Si yo quiero calcular exclusivamente cuánto es el costo de consumo de combustible puro, sí tendría que tomar ese 120 y hacerlo 0. Que bueno, estaría bueno incorporarlo en el problema, esa variación, como para que se entienda el tema. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, cuando ustedes, perdón, cuando se refería a qué sucede con si la turbina está parada, se la toma así como que está quieta y ahí se incluye en esa constante ponerla en funcionamiento, o se entiende de que ya estaba previamente ya en movimiento, pero no estaba en servicio. No, si está en movimiento, vos tenés que tener algún consumo de combustible para que entre en movimiento. Claro. Parada, estoy diciendo, no consumo nada de combustible. ¿Sí? No, o sea que arranca. Un centímetro cúbico de gas consumo. Entonces, si no consumo ningún centímetro cúbico de gas cuando la potencia es 0, entonces este valor de 120 tiene que ser 0.
Exacto. Claro, claro. Bien. Esos 120 son los costos fijos del generación traducido a unidades de combustible. Combustible. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, entonces esto lo agregamos, ingeniero, que se considere también como costo fijo cero y se haga el cálculo en el mismo ejercicio. Ya vamos a agregar un puntito más. Perfecto. Bueno, entonces acá teníamos la función, que era agregar tomando el consumo de combustible y multiplicarlo por el precio del combustible. Aquí teníamos en millones de BTU hora, que es la ecuación esta, y tenemos el valor que es dólares, 2 dólares por millones de BTU. Hacíamos las simplificaciones, que allá en la teoría se la vio con kilojoule, se simplificaban, bueno, acá simplificamos los millones de BTU, y finalmente nos termina quedando, al multiplicarlo por 2, nos termina quedando esta ecuación. Es la ecuación para el costo de generación. Entonces esto nos queda en dólares por hora. De ahí pasamos al punto B, que nos habla de la ecuación para el costo incremental del combustible, costo marginal, era la derivada en función de la potencia generada. Haciendo la derivada teníamos, como se puede observar acá, que era cuadrado, si la derivada y de ahí teníamos el costo real, que nos pide el punto E, costo real del combustible adicional por hora para elevar la salida de la unidad desde 200 hasta 201 megavatios. El costo real es la integral, el costo marginal en función de PG, entre 200 y 201. Partíamos de la ecuación esta, 0,128 más 11 de PG más 11,6. Resolvíamos la integral, tenemos los valores estos que están acá y los poníamos entre 200 y 201. El costo real, finalmente, tomamos 201, que es el primer valor que tenemos en el intervalo, menos el valor de 200, y nos da que el costo real es de 37,264 dólares por megavatio hora. Y bueno, finalmente acá teníamos los dibujitos que le había mostrado el ingeniero Fon. Estos salen de ahí, están las distintas gráficas, las distintas funciones, el costo marginal promedio, el costo marginal, y después teníamos acá la función de consumo de combustible. ¿Alguna cosita para agregar, ingeniero? Bueno, ahí tienen para comparar, ¿no es cierto? Cómo estamos calculando los costos marginales para dos puntos distintos, ¿no es cierto? Y en este caso es variando solamente 1 megavatio. Para 200 es 37,2 y para el 201 es 37,28. Pasa la diapositiva. Bueno, y esto sería lo que es el costo real de combustible adicional. El anterior sería el aproximado, porque aquí estamos tomando la integral directamente. Comparen el valor real de 37,264 para aumentar de 200 a 201 versus los valores estos de 37,2 y 37,28, ¿no es cierto? Si nosotros eso lo hubiéramos hecho, lo digo, para una máquina de 3 megavatios y calculábamos que eso para 1,5 y 2,5, veríamos que los resultados son bastante diferentes. ¿Sí? Quizá aquí también lo que sería bueno hacer la comparación y calcular el delta de F.
hacer un delta de P sobre delta de F sobre delta P, para ver, para calcular el costo incremental tomando los deltas. Eso también lo podríamos agregar y mostrarlo el miércoles que viene. Perfecto, lo agregamos al práctico también. ¿Alguna pregunta? Lo último que estaba diciendo, dije, digamos, comparar la recta secante con la tangente, digamos. Sí, sí. Eso es. Cuando calculamos delta es la recta secante, cuando tomamos diferencial es la recta tangente. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, nos vemos el miércoles que viene entonces. Listo, Inge, hasta el miércoles. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ingeniero. Chao, chao.